Muy buen día. Queremos antes de iniciar agradecer a ustedes la invitación para participar en este quinto Congreso de Infancia y Adolescencia. Les voy a presentar a mi compañera. Adelante, Astrid. Gracias, Astrid Núñez Pardo, investigadora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Esperanza López, docente investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, hoy queremos presentar a ustedes una experiencia de cátedra paralímpica para la educación inclusiva y equitativa de calidad. Nosotras queremos compartir con ustedes esta experiencia. Entonces voy a compartir aquí en pantalla nuestra presentación, que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, Quinto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, promocionando derechos, buen trato y participación en la escuela. Esta es la Cátedra Paralímpica para la Inclusión, Convivencia y la Paz, diseñada por un grupo interdisciplinario y dirigida por Esperanza López Reyes, de la Facultad de Educación, doctora en Educación, y Astrid Núñez Pardo, doctora en Educación de la Universidad Externado de Colombia. Nosotras quisimos partir de la frase de Paulo Freire porque nos sentimos identificadas con ella. Dice así: la inclusión no es una estrategia para ayudar a los que no encajan en el sistema, sino una manera de desafiar un sistema que excluye. Paulo Freire. Nosotras partimos de la premisa de que la educación es un derecho fundamental, por eso todas las personas deberían poder acceder a la educación. Considerando esta visión, la Universidad Externado de Colombia fundó la Cátedra Paralímpica a fin de fomentar una educación inclusiva y equitativa de calidad. El día 26 de agosto del 2022, el señor rector Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia, y el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila Sarria, hicieron el lanzamiento de la Cátedra Paralímpica. Esta cátedra se creó desde un trabajo interdisciplinario y mancomunado entre tres facultades: la de Educación, Comunicación Social y Periodismo y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. El foco de nuestra cátedra era concienciar sobre cultura inclusiva y mejora de la comunicación. Nosotros nos basamos en el deporte como mediador pedagógico y oportunidad para las personas en situación de discapacidad. El propósito de la Cátedra Paralímpica era, en principio, sensibilizar, crear conciencia y transformar el contexto social y cultural de los participantes de la cátedra, a fin de establecer retos personales que eliminen los estereotipos y las barreras de acceso a esos derechos de las personas en situación de discapacidad en Colombia. Para este trabajo, nosotros no hicimos solamente una fundamentación conceptual de la Cátedra Paralímpica, sino que generamos una red de relaciones que hacen parte de los conceptos asociados a los procesos de inclusión. Es decir, que tomamos todos esos componentes que están en permanente interacción para luego hablar de el origen de este nuevo paradigma de la inclusión. Ese origen es la construcción de un modelo social de discapacidad como construcción sociocultural. En 2006, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, se adoptó por las Naciones Unidas y se introdujo este modelo social de discapacidad como creación social que se opone al modelo tradicional, que lo que ofrece es una dicotomía discapacitado-capacitado, que se centra en las limitaciones físicas o mentales de las personas y en la discapacidad como un problema individual de salud. Digamos que a nosotros nos interesaba especialmente
trabajar en los procesos de inclusión desde ese modelo de construcción social, no como característica de la persona a quien la sociedad le impone una cantidad de barreras. Es decir, que este modelo social considera que la discapacidad se genera por actitudes, comportamientos, percepciones que las personas ponen en práctica en su vida cotidiana, en su vida real, bajo unas estructuras sociales que no tienen en cuenta las necesidades ni las capacidades de una persona con alguna discapacidad. Entonces vamos a hablar ahora de esos ámbitos de inclusión. Le cedo la palabra a mi compañera Astrid. Gracias, Esperanza. Bueno, considerando que la situación de discapacidad no es un problema individual, sino social, como lo menciona la profesora Esperanza, la historia nos ha demostrado que la respuesta colectiva de la humanidad ha sido, hasta el momento, la de imponer barreras de toda índole y obstáculos, como el origen étnico, a la clase social, a la identidad de género, a la orientación sexual, a las capacidades diversas. Y esto impide que las personas participen plenamente y en igualdad de condiciones con los demás y afecten su bienestar emocional, autoestima y calidad de vida. Por tanto, las organizaciones y agencias internacionales y algunos académicos han propuesto ámbitos de inclusión que involucran el acceso al mercado laboral, a los servicios financieros, a los beneficios del crecimiento económico, los servicios públicos y privados de calidad, a la igualdad en la participación y a tener voz y voto en la toma de decisiones políticas, la promoción de la diversidad cultural y el respeto a las diferentes identidades. De acuerdo con el Banco Mundial, así mismo la OEA propone que el proceso de empoderamiento a las personas y a los grupos sociales permite que participen en la sociedad y aprovechen absolutamente todas las oportunidades sin ningún distingo de que tengan una condición particular. Se asume entonces, de acuerdo con Giddens, citado por Sandoval, que la inclusión social es un valor supremo por el cual vale la pena morir y que trasciende todas las normas establecidas, incluso incluye la definición de quién se debe incluir. Finalmente, de acuerdo con Gray, todas las personas deben tener acceso igualitario a las actividades y prácticas fundamentales en la vida en sociedad. Gracias, Pica. Ahora sí. La inclusión social propone ajustes y apoyos razonables, especialmente por parte del Ministerio de Educación. Estos apoyos y ajustes razonables permiten transformar el entorno, el contexto físico y asimismo las percepciones de las personas en la sociedad, y de esta manera se garantiza el desarrollo autónomo de las personas. Estos ajustes consideran los recursos educativos con los que trabajan los contextos pedagógicos, la tecnología, la formación docente. Y el elemento común de estos ajustes es que se concibe desde la perspectiva del desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. Es importante mencionar que, por favor, devuelve, es importante mencionar la anterior, que la inclusión social se concibe como un proceso que busca eliminar todas estas barreras de toda índole y todos estos obstáculos porque impiden la participación plena de las personas en la sociedad, en la vida social, económica y política, y que se hace además un reconocimiento de la diversidad como valor fundamental de la sociedad inclusiva. Y este no es solo un asunto de justicia social, sino un aspecto primordial para el progreso de la sociedad democrática. Gracias. La siguiente. En nuestra experiencia pedagógica, hemos considerado tres perspectivas. Estas tres perspectivas le subyacen a la fundamentación y implementación de la Cátedra Paralímpica, concebida como una ruta hacia la educación inclusiva y la equitativa de calidad. Una primera mirada educativa parte de nuestra condición de formadores. Una segunda visión desde la comunicación social y el periodismo busca comprender que la discapacidad es un relato cultural, y la tercera perspectiva involucra un análisis jurisprudencial para la interpretación y cumplimiento de las normas de protección de todos los derechos humanos. Bueno, pues cuando nos pensamos la cátedra desde la perspectiva educativa, dijimos somos formadoras de formadores.
Necesitamos liderar un proceso educativo de sensibilización que se centre en la autorreflexión pedagógica y crítica, a fin de ofrecerle a cada participante de la cátedra la posibilidad de identificar su grado de sensibilidad frente a una persona en situación de discapacidad. También esto permitiría definir, si ya tenemos diagnosticado cómo vemos nosotros a una persona en situación de discapacidad, pues a partir de allí podremos fijar unos retos que nos permitan avanzar hacia una mirada más incluyente, orientado desde luego a esa transformación de los pensamientos, de las actitudes, de las percepciones, de las opiniones y comportamientos que tenemos del fenómeno de la discapacidad. Entonces, nosotros quisimos precisamente apropiar un enfoque diferencial y para ello nos valimos de herramientas conceptuales y metodológicas que respondieran a un imperativo cultural, ético, político y estético. Ya no podíamos seguir trabajando de la misma manera porque quedaba mucha gente por fuera. Desde una segunda mirada, trabajamos la comunicación social y el periodismo. Entonces, desde allí, ¿qué propusimos con nuestros compañeros? Quisimos trabajar el modelo de las matrices culturales de Jesús Martín Barbero para comprender que la discapacidad es un relato cultural. Según esta perspectiva, las culturas dominantes imponen matrices de significado racializado, sexista, clasista, capacitista, que influyen muchísimo en la comprensión, en la representación y actuación que tenemos nosotros frente al mundo. Entonces, las matrices culturales son patrones de pensamiento, valores que hemos incorporado en nuestra vida, comportamientos arraigados que se han venido naturalizando de generación en generación y que han sido legitimados en la sociedad, discriminando y estigmatizando a grupos en situación de discapacidad. Desde la tercera perspectiva que quisimos trabajar en nuestra cátedra fue todo un análisis jurisprudencial para la interpretación y el cumplimiento de todas estas normas que existen de protección de los derechos humanos. Por un lado, implementar el modelo social nos invita a cambiar enseguida un paradigma de la capacidad jurídica que reconoce el acceso y los apoyos necesarios para ejercer esa capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Desde esas tres perspectivas, nuestra experiencia pedagógica se trabajó, como decíamos, bajo el uso de herramientas conceptuales y pedagógicas que iniciaron por un proceso de exploración donde utilizamos un test de sensibilidad ante percepciones, actitudes, opiniones y comportamientos individuales de cada uno de nosotros frente a la discapacidad. Ese test incluía unas preguntas que al final, cuando uno revisaba, encontraba la tendencia y podía identificar perfectamente cuáles eran las barreras sociales y culturales de acceso que imponemos a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo. Entonces, una vez teníamos esa exploración, pasamos a un segundo nivel, que es un proceso de sensibilización, donde presentamos unos videos donde los protagonistas eran personas en situación de discapacidad motriz, discapacidad visual, auditiva, diferentes formas de discapacidad, y después hicimos unos ejercicios prácticos para experimentar alguna forma de discapacidad. Una vez terminada esta sensibilización, cada uno podía establecer su diagnóstico personal y desde allí mirar cuál es la brecha, qué me falta para generar procesos de inclusión, en qué punto me encuentro, cuál es mi grado de sensibilización o no frente a las dificultades de discapacidad de una persona. Y desde allí cada participante podía proponer un reto para transformar dichas actitudes, dichos comportamientos, opiniones y percepciones que mejoraran el buen trato y la participación activa
en los diferentes entornos de la vida cotidiana. Es decir, a partir de ese reto, ¿cómo incluyo en mis programas educativos, en mis prácticas cotidianas, un proceso de transformación para lograr la inclusión? Definitivamente, esas herramientas metodológicas y conceptuales nos permitieron conocer y comprender las necesidades de las personas en situación de discapacidad, permitieron la apropiación del enfoque social que junto con la adopción de los valores fundantes del deporte que fue nuestro mediador pedagógico, ¿cierto? Las prácticas paralímpicas como mediadores y el trabajo del Comité Paralímpico Colombiano, que continúan trabajando mancomunadamente para desmantelar todas esas barreras, estereotipos, prejuicios que tenemos cada uno de nosotros frente a la discapacidad y así promover una visión más inclusiva, respetuosa para el cambio cultural. Digamos que nos basamos en esos principios y valores del Comité Paralímpico Colombiano que hablan del talento humano, la calidad ética, la pertenencia, la autonomía, integralidad y concertación, participación como un ejercicio de corresponsabilidad. En la plantilla pueden observar ustedes algunos ejemplos del test de sensibilización, donde se marcaba si estaba de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los enunciados. Entonces teníamos diferentes enunciados para hacer ese diagnóstico. Al final, lo que logramos trabajar fue unas llaves pedagógicas, concepto extraído de un trabajo que realicé, un trabajo de investigación, donde las llaves pedagógicas son aquellas llaves que abren puertas y facilitan las interacciones humanas. Es decir, trabajar desde las relaciones con el otro, y eso lo hicimos en nuestra experiencia implementando los principios de la inclusión que propone el Ministerio de Educación Nacional desde el 2017. Esos principios son la participación, la diversidad, la interculturalidad, la equidad, la pertinencia y la calidad para garantizar una educación democrática. Es decir, que mediar desde las relaciones, basándonos en cada uno de estos principios, nos permitiría mejorar las relaciones de forma horizontal para favorecer el aprendizaje de nuestros participantes. También nos basamos o nos enfocamos en la pedagogía problemática y constructivista. Nosotros recurrimos a esta pedagogía ya que partimos de los problemas auténticos de las personas, problemas que les anima a buscar soluciones de manera activa y propositiva, es decir, que es un reto para ellos mismos y esto promueve un aprendizaje activo, con significado y con sentido para quienes participan en estos procesos. Esa fue la base pedagógica de la que partimos. Ahora mi compañera Astrid les va a mencionar cómo se llegó a la formulación de los retos durante el proceso de participación en la Cátedra Paralímpica. Astrid. Gracias, Esperanza. Sí, la Cátedra Paralímpica, como lo comentaba la profesora Esperanza, forma profesionales para la promoción de una educación inclusiva, equitativa y de calidad a través de la implementación de herramientas teóricas y procedimentales para la apropiación del modelo social como proyecto social, cultural, ético, político y transformador. Y es a partir de este proceso que los profesionales o formadores formularon unos retos para atender las necesidades diversas que experimentan en su comunidad educativa y en su vida cotidiana. Algunos de estos retos dicen lo siguiente: adquirir conocimientos y herramientas para promover la diversidad, identificar las diferentes redes de apoyo y sus políticas de inclusión, asumir el deporte como mediación social y educativa a nivel nacional e internacional con los valores que éste promueve, reconocer, evaluar y transformar las prácticas pedagógicas en relación con las personas en situación de discapacidad con las pedagogías situadas, contextualizadas, valorar el rol de cada una de las personas presentes en la vida cotidiana, que muchas veces se ignoran en algunas personas, gestionar procesos de sensibilización y concienciación para subvertir las barreras que impiden la participación plena de las personas
en la vida social, económica y política de su propia comunidad, promover los derechos humanos y posibilitar la abolición de la discriminación y el uso de estereotipos con personas en situación de discapacidad, pues como dijimos, lo que discapacita es el contexto. Fomentar el uso del lenguaje incluyente que elimine términos peyorativos, despectivos o revictimizantes referidos a personas en situación de discapacidad. Reconocer las habilidades y destrezas de todas las personas sin distingo de discapacidad, clase social, identidad, género, orientación sexual, origen étnico, entre otros, y vincularse con programas o entidades que apoyen el proceso de aplicación de prácticas inclusivas efectivas y reales. Es decir, muchos siguen mencionando la formación y estar más conscientes de esa diversidad. Podemos apreciar entonces que en respuesta a ese proceso de sensibilización, de concienciación y de apropiación del conocimiento, nuestros participantes de la Cátedra Paralímpica evidencian una comprensión de la situación de discapacidad como constructo social que se deriva de las percepciones culturales, de las creencias, normas sociales y actitudes hacia la diversidad del ser humano. Gracias, Tita. Sí, como pudimos ver, el sentido de los retos cambiaron el paradigma de la discapacidad y se analizó en las diferentes instituciones donde laboraba cada uno de los participantes cuál era el origen social de esa discapacidad. En algunos casos se logró incluir en los programas dichos procesos de transformación, de alguna manera replicaron el trabajo de la Cátedra Paralímpica. En otros sitios hicieron transformaciones y ajustes recomendados por el Ministerio de Educación. Es decir, que encontraron que los retos podían asumirse porque era más una transformación social que de cualquier otro tipo. Entonces, eso es este modelo social se presenta como ese nuevo paradigma de atención a la discapacidad y los retos son una forma de iniciar ese proceso de implementación que en este momento está en curso. Vamos a dejar esta reflexión de cierre que nos inspiró el maestro, pedagogo y filósofo Philippe Megriou en su libro de Cartas a un joven profesor, y dice así: los maestros son sujetos culturales, soñadores y utópicos por vocación, y esto los lleva a materializar la educación inclusiva y equitativa de calidad mediante la multiplicación de las pedagogías críticas que conllevan ambientes reflexivos, respetuosos de la diversidad e incluyentes. Y eso pudimos observarlo en los resultados y en la transformación que se generaron a partir de la formulación de los retos que acabamos de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias.